El aire de la tarde en la Ciudad de México siempre me había parecido una contradicción, un velo de polvo dorado que se posaba sobre el concreto, asfixiando los recuerdos de un cielo que alguna vez fue más azul. A mis 72 años, la vida se había convertido en una colección de silencios y rutinas. Mi departamento en la Colonia del Valle era mi fortaleza, un santuario de orden y paz, donde los fantasmas de Tepic rara vez se atrevían a entrar. Pero la sangre no olvida, y la mía, la de los Valdivia, arrastraba una memoria pesada, una corriente subterránea de preguntas sin respuesta que a veces, en la quietud de la noche, me susurraba al oído. La llamábamos la maldición. No era una cuestión de brujería ni de malos espíritus, sino algo más terrenal, y por lo tanto, más cruel, una herencia de fracaso, de oportunidades perdidas, de una riqueza que se había esfumado como el humo de un cigarro en una noche de viento. Mis abuelos habían sido dueños de media Tepic, o eso contaba la leyenda familiar. Tierras fértiles, fincas de tabaco, una casa señorial en el centro que, según mi madre, tenía un patio con una fuente de cantera que siempre cantaba. Pero de todo aquello, solo nos quedaba el apellido y un orgullo tan frágil como el papel de China. Mi padre, un hombre bueno pero derrotado antes de empezar a luchar, murió convencido de que un mal fario pesaba sobre nosotros. «Somos de buena madera, Elena», me decía, pero la polilla ya venía dentro. Esa noche en particular, el aire parecía más denso, cargado de una electricidad que anunciaba tormenta. Yo estaba ordenando una vieja caja de madera que había pertenecido a mi madre, una de esas tareas que uno pospone durante años, temiendo lo que pueda encontrar. Dentro, entre pañuelos bordados que olían a tiempo guardado y un par de guantes de piel agrietados, encontré un sobre amarillento. No tenía remitente, solo el nombre de mi madre, Soledad Valdivia de Mendoza, caligrafiado con una elegancia que ya no se ve. Dentro, una única fotografía en blanco y negro, sus bordes dentados como los dientes de una sierra. En ella aparecían mis padres, jóvenes, sonrientes, en lo que parecía ser una fiesta. Mi padre, con su traje de lino y su bigote bien recortado, abrazaba a mi madre, que lucía un vestido sencillo pero elegante. Pero no eran ellos quienes capturaron mi atención. Detrás de ellos, ligeramente desenfocado pero inconfundible, había un hombre. Sostenía una copa, y su sonrisa era una línea delgada y filosa, una herida en su rostro. Sus ojos, incluso en la pálida fotografía, parecían dos pozos oscuros y profundos. Sentí un escalofrío, una sacudida que no tenía que ver con el frío de la noche. Era él, don Ramiro Cienfuegos, el amigo de la familia, el hombre que siempre estuvo allí, en los bautizos, en las bodas, en los funerales, el hombre que le ofrecía a mi padre oportunidades de negocio que siempre terminaban en desastre, el que le ayudaba con los trámites de las tierras que, una a una, se fueron perdiendo. Mi mente, esa vieja máquina de engranajes lentos pero precisos, comenzó a trabajar. Recordé las conversaciones en voz baja entre mis padres, las puertas que se cerraban cuando yo entraba en la habitación. Recordé a mi madre una noche, llorando en la cocina mientras mi padre la consolaba diciendo: «Fue un mal negocio, Soledad. Ramiro es mi amigo, él no tuvo la culpa». Pero la voz de mi padre carecía de convicción. Era la voz de un hombre que se obliga a creer en una mentira para poder seguir respirando. La maldición de Tepic. ¿Y si no era una maldición? ¿Y si tenía un nombre y un apellido? ¿Y si esa figura siempre al margen, siempre sonriendo con aquella boca de navaja, era el arquitecto de nuestra ruina? Me senté en mi sillón favorito, la fotografía temblando en mi mano. La vida me había enseñado a ser metódica, a no dejarme llevar por impulsos. La pena y la rabia son malas consejeras. Lo que necesitaba era un plan. Napoleon Hill, uno de los autores que mi hijo Ricardo siempre me recomendaba, decía que todo gran logro comienza con una decisión, y en ese instante, bajo la luz ambarina de mi lámpara, tomé una. No iba a morir cargando con las dudas de mis padres. Iba a desenterrar la verdad aunque tuviera que cavar con mis propias manos en la tierra endurecida del pasado. Esa noche no descubrí la figura que destruyó a mis parientes.
descubrí la pregunta que me obligaría a encontrarla. Y esa pregunta era más poderosa que cualquier respuesta prematura. ¿Cómo un solo hombre podía haber desmantelado el legado de una familia entera sin que nadie se diera cuenta? La respuesta, lo supe con una certeza que me heló los huesos. No estaba en Tepic. Estaba en la red de mentiras que él había tejido, y mi trabajo sería encontrar el primer hilo suelto. El primer paso fue transformar mi mesa de comedor en un cuarto de guerra. Extendí viejos papeles, las pocas escrituras que mi padre había logrado salvar, cartas, fotografías. Era un rompecabezas con la mayoría de las piezas faltantes. Los documentos eran un laberinto de términos legales y fechas confusas. Contratar a un abogado era una opción, pero no tenía el dinero para una investigación costosa. Y además, esto era algo personal. Un abogado vería un caso. Yo veía la vida de mis padres, la sombra que había oscurecido mi infancia. Necesitaba un enfoque diferente. Recordé las palabras de Hill. El conocimiento especializado es uno de los atributos del poder. Mi conocimiento no era legal, pero era íntimo. Conocía los nombres, las relaciones, los secretos a medias. Mi plan comenzó a tomar forma no como un ataque frontal, sino como una serie de conversaciones, de visitas. Empezaría por los vivos, por aquellos que, como yo, guardaban fragmentos del pasado en su memoria. La primera en mi lista era doña Elvira, la viuda de un antiguo socio de mi abuelo que ahora vivía en un asilo de lujo en Cuernavaca. Su familia había prosperado, a diferencia de la mía. Quizás ella sabía algo. Llamé a mi hijo Ricardo para contarle mi plan. Ricardo era un buen hombre, un exitoso consultor financiero que siempre se preocupaba por mí. Conducía un BMW último modelo y vivía en un departamento minimalista en Santa Fe, un mundo de cristal y acero muy lejos de mis recuerdos de tierra y tabaco. «Mamá, ¿estás segura de esto?», me dijo con esa mezcla de cariño y preocupación que usaba cuando pensaba que estaba haciendo una locura. «¿Remover el pasado? ¿Qué ganas con eso? Esa gente ya ni debe de existir». «Gano la verdad, mijo», le respondí con una firmeza que lo sorprendió. «Tu abuelo no era un tonto, y tu padre no era un fracasado. Alguien los empujó al abismo, y yo quiero saber quién fue y por qué». Ricardo suspiró. Sabía que cuando se me metía una idea en la cabeza, no había forma de sacarla. «Está bien, mamá. Te apoyo. De hecho, déjame ayudarte. Necesitas organizar toda esa información. Hay programas para eso, para encontrar conexiones que no ves a simple vista». Me habló de bases de datos, de líneas de tiempo, de cómo cruzar información de registros públicos. Era un lenguaje ajeno a mí, pero entendía el principio. Orden, método, paciencia. Esa noche, Ricardo vino a mi casa. Juntos, pasamos horas escaneando documentos y creando un archivo digital. Mientras él tecleaba con una velocidad asombrosa, yo le contaba historias. Le hablé de la finca El Suspiro, de cómo mi abuela decía que por las noches el viento entre los árboles de mango sonaba como si la tierra estuviera contenta. Le hablé del olor del tabaco secándose en los galerones, un aroma dulce y picante que se me quedó grabado en la memoria. Y le hablé de Ramiro Cienfuegos, de sus visitas inesperadas, de los regalos que traía, siempre baratos pero presentados como si fueran tesoros. Un hombre encantador en la superficie, pero con algo en su mirada que siempre me había inquietado. Ricardo me escuchaba con una atención que rara vez le veía. «¿Sabes, mamá?», dijo de repente deteniendo su trabajo. «Nunca me habías contado todo esto con tanto detalle. Siempre fue como una historia triste de fondo. Ahora parece una investigación». «Porque lo es, Ricardo», le dije, «y apenas estoy empezando». Al final de la noche teníamos una línea de tiempo. Las pérdidas de mi familia no habían sido graduales. Habían ocurrido en 3 momentos clave, 3 grandes malos negocios, que coincidían con 3 grandes crisis económicas en el país. Era como si alguien hubiera sabido exactamente cuándo apretar, cuándo ofrecer una salida que en realidad era una trampa. Y en el centro de cada una de esas transacciones, como una araña en su tela, estaba la firma de Ramiro Cienfuegos, ya fuera como intermediario, como testigo o como consejero. La fotografía que había encontrado ya no era solo un retrato del pasado, era la pieza número 1 de la evidencia. El viaje a Cuernavaca
se sentía como una peregrinación. Mientras el autobús se alejaba del caos de la Ciudad de México, el paisaje se volvía más verde, más amable, pero mi interior era un nudo de nervios. ¿Y si doña Elvira no recordaba nada? O peor, ¿y si no quería hablar? El asilo Villa Serena era uno de esos lugares donde la vejez se disfraza de vacaciones perpetuas. Jardines impecables, personal sonriente y un silencio que parecía comprado a un alto precio. Me recibió una enfermera que me guió hasta una terraza con vistas a un jardín de bugambillas. Allí, en una mecedora de mimbre, estaba Elvira. Los años habían sido amables con ella. Su cabello era una nube blanca y sus ojos, aunque rodeados de arrugas, conservaban una chispa de inteligencia. «¿Elena Valdivia?», dijo, su voz un susurro de papel de seda. «La hija de Soledad. Te pareces tanto a ella». Nos sentamos y por un momento solo hablamos de trivialidades, de los hijos, de los achaques, de cómo el tiempo vuela, pero yo no había ido hasta allí para hablar del clima. Con cuidado, saqué la conversación hacia el pasado, hacia Tepic, hacia los tiempos en que nuestras familias eran amigas y socias. «Fueron buenos tiempos», dijo Elvira con una nostalgia genuina. «Tu abuelo, don Alejandro, era un hombre de palabra, un visionario. Mi esposo siempre lo admiró». «Entonces, ¿qué pasó, Elvira?», le pregunté. Mi voz apenas un susurro. «¿Por qué todo se vino abajo para nosotros y no para ustedes?». Elvira desvió la mirada hacia las flores. Su rostro se ensombreció. «Hay cosas de las que es mejor no hablar, muchacha. El pasado es un animal dormido. Si lo despiertas, puede morderte. A mí ya me mordió», insistí suavemente. «He vivido toda mi vida con las cicatrices. Solo quiero entender». Le conté de mi investigación, de mis sospechas sobre Ramiro Cienfuegos. Al oír su nombre, los dedos de Elvira se apretaron sobre el brazo de la mecedora. «Ese hombre», comenzó, y su voz se quebró. Era veneno dulce. Llegó a Tepic de la nada, con dinero y buenos modales. Se hizo amigo de todos los hombres importantes. Tu abuelo, tu padre, mi esposo, todos cayeron bajo su encanto. Hizo una pausa, y me di cuenta de que estaba decidiendo cuánto contarme. Mi esposo, que en paz descanse, era más desconfiado. Hubo un negocio, una inversión en una empacadora de tabaco. Ramiro lo presentó como el negocio del siglo. Todos pusieron dinero. Tu abuelo hipotecó el suspiro para entrar, pero mi esposo se negó. Dijo que los números no cuadraban, que el plan era demasiado bueno para ser verdad. «¿Y qué pasó?», pregunté, conteniendo el aliento. «La empacadora quebró en menos de un año», dijo Elvira. «Una supuesta mala administración. Todos perdieron hasta la camisa. Tu abuelo perdió la finca. Fue el principio del fin para ustedes. Nosotros nos salvamos por la terquedad de mi marido. Ramiro intentó enemistarlos. Le dijo a tu abuelo que mi esposo lo había traicionado, que había retirado su apoyo en el último momento. Pero la verdad es que nunca lo dio. La historia encajaba. Era el primer gran golpe en nuestra línea de tiempo. Pero había algo más. ¿Por qué nunca le contaron esto a mi padre?», le pregunté. «Tu padre era un buen hombre, Elena, pero adoraba a Ramiro. Lo veía como un hermano mayor. Después de la muerte de tu abuelo, Ramiro se convirtió en su sombra, en su protector. Le llenó la cabeza de ideas. Le dijo que la culpa había sido de la mala suerte, del gobierno, de los gringos, de todos menos de él. Soledad, tu madre, nunca confió en él, pero tu padre no la escuchaba». Elvira me miró fijamente, y sus ojos se llenaron de una tristeza antigua. «Hay algo más que debes saber. Después de que ustedes perdieron el suspiro, la propiedad no fue a un banco. Pasó por varias manos en muy poco tiempo, en ventas que parecían de papel. Un año después, el dueño era una sociedad anónima, y el apoderado legal de esa sociedad era un sobrino de Ramiro Cienfuegos. La revelación cayó sobre mí como una losa de granito. No había sido mala suerte. Había sido un plan deliberado, una depredación fría y calculada. La maldición no era un fantasma, era un ladrón con buenos modales y una sonrisa afilada. Agradecí a Elvira, quien me hizo prometer que tendría mucho cuidado. Gente como Ramiro no trabaja sola, Elena. Detrás de un títere siempre hay un titiritero. Salí de Villa Serena sintiéndome extrañamente fortalecida. El dolor de la verdad era agudo,
pero preferible a la niebla de la duda. Ahora tenía un nombre, un método y una primera prueba sólida de la traición. El animal dormido había despertado, y yo no le tenía miedo. Sabía que sus mordiscos no podían ser peores que las heridas que ya llevaba dentro. Mi siguiente paso era ir a Tepic. Tenía que buscar en los registros públicos, encontrar esos documentos de venta, seguir el rastro del dinero y la propiedad. La figura que había destruido a mi familia empezaba a tener contornos más nítidos. Ya no era una sombra en una fotografía, era un arquitecto de la ruina, y yo estaba decidida a recorrer los cimientos de su obra maestra de maldad, ladrillo por ladrillo. Tepic me recibió con un abrazo de calor húmedo y el olor a salitre del Pacífico cercano. Hacía más de 20 años que no pisaba sus calles, y la ciudad era una extraña mezcla de lo familiar y lo desconocido. Los nuevos centros comerciales y las avenidas congestionadas convivían con las viejas casonas de portales sombreados y tejas rojas. Mi corazón latía con una mezcla de nostalgia y aprensión. No me alojé en un hotel moderno, sino en una pequeña posada en el centro histórico, un lugar con un patio interior lleno de helechos y el sonido tranquilizador de una fuente, un eco lejano de la casa que nunca conocí. Mi primera parada fue el registro público de la propiedad. El edificio era una mole de concreto de los años 70, un lugar impersonal que guardaba los secretos de generaciones. Pasé días enteros sumergida en libros polvorientos y archivos que olían a tiempo estancado. Al principio, fue frustrante. Los nombres y los números danzaban ante mis ojos sin revelar nada, pero la disciplina que me había impuesto dio sus frutos. Con la información que Elvira me había dado, me concentré en las fechas posteriores a la quiebra de la empacadora, y allí estaba. La escritura de la finca, el suspiro, la venta forzada por la deuda, el comprador, un hombre con un nombre anodino, Juan Pérez, pero la dirección que figuraba en el documento era de un terreno baldío, una dirección falsa. Luego, una segunda venta, apenas 3 meses después, de Juan Pérez a otra persona, y luego a otra. Eran movimientos diseñados para enturbiar el rastro. Finalmente, encontré lo que buscaba. La última transacción, la que transfería la propiedad a la inmobiliaria del Sol Poniente S.A.D.C.B. Y como había dicho Elvira, el apoderado legal era un joven llamado Arturo Cienfuegos, el sobrino. Sentí una oleada de furia fría. Verlo allí, en blanco y negro, la prueba irrefutable de la conspiración, era a la vez doloroso y liberador. La maldición era una estafa meticulosamente planeada. Mi padre no había sido un mal administrador, había sido una víctima. Mientras revisaba los documentos, una funcionaria de mi edad, de trato amable y mirada curiosa, se me acercó. Se llamaba Marta. ¿Busca algo en particular?, me preguntó. Parece que lleva aquí una eternidad. Le conté una versión resumida de mi historia, sin dar demasiados detalles, solo que estaba investigando la historia de las tierras de mi familia. Marta me escuchó con atención. Los Cienfuegos, dijo en voz baja, casi un susurro, mirando a ambos lados como si temiera ser escuchada. Ese apellido todavía pesa en Tepic. Don Ramiro murió hace unos años, pero dejó un imperio. Su sobrino Arturo lo maneja todo ahora. Son gente de mucho poder, de mucho dinero. Me contó que Arturo Cienfuegos era conocido por su estilo de vida ostentoso. Se le veía en los mejores restaurantes, siempre rodeado de políticos y empresarios. Se rumoreaba que su fortuna tenía orígenes turbios, pero nadie se atrevía a investigar. Tenga mucho cuidado, señora, me advirtió Marta. Aquí en Tepic hay memorias que es mejor no refrescar. Sus palabras, en lugar de asustarme, me dieron más fuerza. Ahora sabía que no estaba persiguiendo a un fantasma. Estaba enfrentándome a un legado de corrupción que seguía vivo y coleando. El siguiente paso era investigar a Arturo. Gracias a Ricardo, que me había enseñado a usar las herramientas de búsqueda en Internet, pasé las noches en mi pequeña posada rastreando la vida digital de Arturo Cienfuegos. Sus redes sociales eran un monumento a la arrogancia. Fotos en yachts, viajes a Europa, relojes caros y trajes de diseñador. En una de las fotos, celebraba su cumpleaños en una mansión con chef privado, el tipo de lujo que mi familia solo podría haber soñado. Pero entre todas esas imágenes de opulencia, una me llamó la atención.
Era una foto antigua, publicada en un día de recuerdo, con la etiqueta TBT. En ella aparecía un joven Arturo al lado de su tío Ramiro, y junto a ellos, sonriendo a la cámara, había otro hombre, mayor, con un aire de autoridad. El pie de foto decía, aprendiendo de los mejores, con mi tío Ramiro y el gran don Federico Morales. El nombre me sonó vagamente familiar. Hice una búsqueda rápida. Federico Morales, un abogado que se había convertido en un político muy influyente en el Estado durante los años 60 y 70. Había sido juez, diputado y finalmente senador. Un hombre con una reputación impecable, conocido como el Incorruptible. Una nueva pieza del rompecabezas cayó en su lugar, una pieza mucho más grande y oscura de lo que había imaginado. Ramiro Cienfuegos, con su encanto y su astucia, no podría haber logrado todo esto solo. Necesitaba a alguien dentro del sistema, alguien que pudiera manipular las leyes, registrar documentos falsos, asegurarse de que nadie hiciera las preguntas correctas. Necesitaba un titiritero, como había dicho Elvira, y Federico Morales encajaba perfectamente en ese papel. La maldición de Tepic no era obra de un solo hombre, era una sociedad, una conspiración entre el carisma de un estafador y el poder de un político corrupto. Mi investigación había tomado un giro peligroso. Ya no se trataba de una vieja rencilla familiar, se trataba de desenterrar la podredumbre que se escondía bajo la superficie de la respetabilidad y el poder. Decidí que mi próximo paso no sería confrontar a Arturo, sería buscar a otras familias. Mi instinto me decía que los Valdivia no habíamos sido las únicas víctimas. Un plan tan elaborado, tan exitoso, seguramente lo habían repetido. Tenía que encontrar a otros que hubieran sufrido la misma maldición, otros cuyas historias hubieran sido silenciadas por el miedo y el poder de los Cienfuegos y su misterioso socio. Mi guerra personal se estaba convirtiendo en una causa más grande. Ya no solo buscaba la verdad para mi familia, sino justicia para todas las familias cuyas vidas habían sido destrozadas por la misma red de avaricia. Armada con esta nueva perspectiva, transformé mi búsqueda. Ya no se trataba solo de seguir el rastro del papel, sino de encontrar las historias humanas enterradas bajo décadas de silencio. Empecé a frecuentar los cafés del centro de Tepic, esos lugares donde los viejos se reúnen para jugar al dominó y arreglar el mundo con palabras. Me sentaba sola, con un libro y una taza de café, y simplemente escuchaba. Aprendí a distinguir los apellidos de las viejas familias, a entender las rencillas y las alianzas que formaban el tejido social de la ciudad. Un día, oí a un grupo de hombres hablando de los viejos tiempos, y uno de ellos mencionó el apellido Sarmiento. «Pobres Sarmientos», dijo uno. «Lo tenían todo y se quedaron en la calle. Dicen que fue por el juego, pero yo nunca me lo creí». El apellido resonó en mi memoria. Lo había visto en los libros del registro público, en una transacción de tierras que también involucraba a uno de los compradores fantasma que había participado en la estafa de El Suspiro. Decidí buscar a los Sarmiento. No fue difícil. Su nombre, antes sinónimo de riqueza, ahora estaba asociado a un pequeño taller de carpintería en las afueras de la ciudad. Encontré a don Anselmo Sarmiento en su taller, un hombre de unos 80 años, con las manos nudosas y la espalda encorvada por el trabajo, pero con una mirada clara y digna. Al principio se mostró reacio a hablar. «¿Valdivia?», dijo, entrecerrando los ojos. «Claro que me acuerdo de su familia. Su padre era un buen hombre, demasiado confiado». Le conté mi historia, le mostré las copias de los documentos, el rastro de Ramiro Cienfuegos y la conexión con Federico Morales. Mientras hablaba, vi cómo la desconfianza en sus ojos se transformaba en un doloroso reconocimiento. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato. El único sonido era el zumbido de una mosca atrapada en una telaraña. «Cienfuegos», dijo finalmente. La palabra era un gruñido. Ese hombre nos visitaba también, siempre con promesas. Le vendió a mi padre la idea de invertir en unas minas en la sierra. El futuro del Estado, decía. Mi padre vendió 2 de nuestras mejores parcelas para conseguir el dinero. Las minas nunca produjeron un gramo de plata. Fue una estafa. Perdimos todo. La historia era casi idéntica a la nuestra. Un negocio prometedor. La intervención de Cienfuegos.
¿Y la ruina? Le pregunté si alguna vez sospechó de alguien más. Mi padre murió culpándose a sí mismo, dijo Anselmo con amargura, pero yo siempre supe que había algo más. Los permisos para esas minas salieron demasiado rápido. Los problemas legales que tuvimos después cuando intentamos reclamar, todo se nos cerraba en la cara. Hacía falta alguien con poder, alguien en el gobierno, para mover los hilos de esa manera. Le mostré la foto de Cienfuegos con Federico Morales. Anselmo la miró y su rostro se contrajo. El senador Morales, susurró. Claro, él era el padrino de Cienfuegos. Todo el mundo lo sabía, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Morales era intocable. Era el que le abría todas las puertas, el que le conseguía los contactos, el que se aseguraba de que la ley siempre mirara para otro lado. La confirmación de Anselmo fue el eslabón que me faltaba. Ahora tenía un patrón, otra víctima, y la corroboración del papel del titiritero. Anselmo me puso en contacto con otra familia, los Vega, que habían perdido una cadena de tiendas de abarrotes en una situación similar. Poco a poco, mi investigación se convirtió en una red de susurros, un coro de historias de despojo que habían permanecido aisladas, cada familia creyendo que su desgracia era única, fruto de su propia mala suerte o de malas decisiones. Pero ahora, unidas, formaban un mosaico aterrador de la depredación sistemática llevada a cabo por Cienfuegos y Morales. Me di cuenta de que mi plan inicial de confrontar a Arturo Cienfuegos era ingenuo. ¿Qué podía hacer una anciana con un puñado de papeles viejos contra un imperio construido sobre el miedo y la corrupción? Necesitaba algo más. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que no pudieran negar ni enterrar con su dinero y su influencia. Fue entonces cuando recordé a Marta, la funcionaria del registro público. Ella conocía el sistema desde dentro. Quizás ella podría ayudarme a encontrar una grieta en la fortaleza que los Cienfuegos y Morales habían construido. Regresé al registro, no como una investigadora, sino como alguien que busca una aliada. La invité a tomar un café después del trabajo. En la seguridad de una pequeña cafetería lejos de oídos curiosos, le conté todo lo que había descubierto, los nombres, las historias, el patrón de fraude. Marta me escuchó, su rostro cada vez más pálido. Siempre supimos que algo olía mal, admitió. Hay expedientes que desaparecen, documentos que se traspapelan, sobre todo los que tienen que ver con las propiedades de la inmobiliaria del Sol Poniente. Pero el director es un hombre de Arturo Cienfuegos. Nadie se atreve a hacer preguntas. Le dije que no le pedía que pusiera en riesgo su trabajo, solo que si alguna vez veía algo, un documento fuera de lugar, una inconsistencia, que pensara en mí. Le di mi número de teléfono, escrito en una servilleta. No esperaba mucho. Era pedirle a una desconocida que se arriesgara por una causa perdida. Pero en sus ojos vi la misma sed de justicia que ardía en los míos. 2 semanas después, cuando ya casi había perdido la esperanza, mi teléfono sonó. Era Marta. Su voz era un susurro urgente. No puedo hablar mucho, dijo. Pero tiene que venir. Archivo muerto, sótano 2. Hubo una pequeña inundación por una tubería rota. Están moviendo cajas. Una se rompió. Encontré algo. Un libro de contabilidad viejo. De la inmobiliaria. Creo que es lo que está buscando. El corazón me dio un vuelco. Era la oportunidad que estaba esperando. La grieta en el muro. Tenía que moverme rápido y con inteligencia. Sabía que no podía ir sola. Llamé a mi hijo Ricardo. Mijo, necesito que vengas a Tepic. Ahora mismo. Y necesito que traigas al mejor abogado que conozcas. Alguien valiente y discreto. Luego llamé a don Anselmo. Reúna a los otros, le dije. Es hora de que nuestras historias se cuenten juntas. La noche en que descubrí la figura que destruyó a mis parientes, fue la noche en que me di cuenta de que esa figura tenía 2 cabezas, y que para cortarlas, no necesitaba una espada, sino un ejército. Y esa noche, en un sótano húmedo de Tepic, mi pequeño ejército estaba a punto de encontrar su arma más poderosa. La verdad, escrita con tinta y números, en las páginas de un libro que nunca debió ver la luz. La sensación de entrar en el sótano del registro público era como descender a una tumba. El aire era pesado, olía a papel viejo y a humedad. Marta nos esperaba, con una linterna en la mano y el rostro tenso,
Con ella estaba Ricardo y el abogado que había traído de la Ciudad de México, un hombre joven y de aspecto serio, llamado licenciado Beltrán. Marta nos guió a través de pasillos flanqueados por estanterías metálicas que se combaban bajo el peso de miles de expedientes. En un rincón, junto a un charco de agua sucia, había una pila de cajas de cartón mojadas. Una de ellas estaba rota, y de su interior se asomaba la esquina de un libro encuadernado en piel. «Es ese», susurró Marta. «Lo escondí debajo de otros papeles. Tienen que sacarlo de aquí esta noche. Mañana, cuando se seque todo, lo echarán en falta». Beltrán se puso unos guantes de látex que sacó de su maletín. Con cuidado, extrajo el libro. Era un libro de contabilidad, de los de antes, con las páginas amarillentas y las columnas dibujadas a mano. El título en la portada, grabado en letras doradas casi borradas, decía: Inmobiliaria del Sol Poniente. Libro privado, 1965-1975. Volvimos a la posada en silencio, cada uno consciente del peso de lo que llevábamos. En mi pequeña habitación, con las puertas y ventanas cerradas, Beltrán abrió el libro sobre la mesa. Lo que vimos nos dejó sin aliento. No era un simple libro de contabilidad, era un diario detallado de la estafa. Página tras página, con la caligrafía pulcra y metódica de un contador, se registraban las operaciones. Estaba todo. La compra de El Suspiro, a un precio ridículo a través del testaferro. Las propiedades de los Sarmiento, de los Vega, y de una docena de otras familias. Pero lo más devastador era la segunda mitad de cada página. En una columna titulada Socios, aparecían dos iniciales, RC y FM, y junto a ellas, un reparto de los beneficios, el 40% para Ramiro Cienfuegos, el 60% para Federico Morales. El libro no solo detallaba los despojos, sino también los sobornos a jueces, a notarios, a funcionarios del registro. Cada transacción ilegal, cada acto de corrupción, estaba meticulosamente anotado. Era la confesión completa y absoluta de su empresa criminal. Era más de lo que jamás había soñado encontrar. «Esto es dinamita pura», dijo Beltrán, sus ojos brillando de emoción profesional. «Con esto podemos destruirlos. No solo a Arturo Cienfuegos, sino el legado entero de Federico Morales». Pero también nos advirtió de los riesgos. Arturo Cienfuegos no se quedará de brazos cruzados. Usará todo su poder para desacreditarnos, para enterrar esto. Y el nombre de Morales es una institución. Atacarlo es atacar la historia oficial del Estado. Necesitamos ser muy inteligentes. Pasamos el resto de la noche planeando nuestra estrategia. Ricardo, con su mente financiera, analizó los flujos de dinero, identificando cuentas y transacciones que podrían ser rastreadas hasta el presente. Beltrán delineó la estrategia legal: presentar una denuncia conjunta de todas las familias afectadas, para que no pudieran aislarme y presentarme como una vieja loca con una venganza personal. Mi papel, decidimos, sería el más importante y el más delicado. Yo sería el rostro y la voz de la causa. Tenía que unir a las familias, convencerlas de que hablaran, de que vencieran el miedo que los había mantenido en silencio durante 50 años. Los días siguientes fueron un torbellino. Con don Anselmo a mi lado, visité a cada una de las familias que habíamos identificado. Al principio encontré miedo y escepticismo. Pelear contra los Cienfuegos es una locura, me decían. ¿De qué sirve remover el pasado? Pero cuando les mostraba el libro, cuando veían sus propios nombres, las propiedades que les habían robado, escritas en la misma tinta que detallaba la traición, el miedo empezaba a ceder, reemplazado por una ira justa y largamente reprimida. Les hablé no solo de recuperar tierras o dinero, sino de recuperar la dignidad, de limpiar el nombre de sus padres y abuelos, de demostrar que no habían sido tontos ni fracasados, sino víctimas de una conspiración cruel. Les dije que la maldición que había pesado sobre nosotros no era el destino, sino un crimen, y que los criminales tenían nombre y apellido. Una a una, las familias aceptaron unirse. El pequeño ejército que había imaginado estaba tomando forma. Éramos un grupo de ancianos, de hijos y nietos de despojados, gente común sin poder ni influencia. Pero teníamos algo que ellos no tenían: la verdad. Mientras organizábamos la demanda,
Ricardo descubrió algo más. Siguiendo el rastro del dinero desde el libro de contabilidad, encontró que la inmobiliaria del Sol Poniente había sido la base sobre la que Arturo Cienfuegos había construido su imperio moderno. Gran parte de la fortuna actual de la familia provenía directamente de esas tierras robadas, que con el tiempo se habían convertido en desarrollos urbanos de lujo, centros comerciales y fraccionamientos exclusivos. El dinero no había desaparecido, se había multiplicado. Esta información fue crucial. Beltrán explicó que esto nos permitía no solo buscar justicia penal, sino también una reparación económica significativa. La noticia de que existía la posibilidad real de recuperar una parte del patrimonio robado fue el impulso final que necesitaban las familias más indecisas. Ahora la lucha no era solo por el honor, sino también por el futuro de sus hijos y nietos. El día que presentamos la demanda colectiva en los juzgados de Tepic, éramos un grupo de más de 30 personas. Yo iba al frente, sintiendo el peso y el apoyo de todos a mi espalda. La prensa local, alertada por un contacto de Beltrán, estaba allí. Por primera vez, nuestra historia se contaba en voz alta. Hablé con los periodistas. Mi voz temblaba al principio, pero luego se afirmó, impulsada por la convicción de décadas de injusticia. No hablé con odio, sino con la firmeza de quien exige lo que es justo. Conté la historia de mis padres, de los Sarmiento, de los Vega. Hablé de la maldición de Tepic y de cómo, finalmente, habíamos descubierto que no era más que la sombra de dos hombres muy poderosos. La batalla apenas comenzaba, y sabíamos que sería larga y difícil. Arturo Cienfuegos y los herederos del legado de Morales contraatacarían con todo su arsenal. Pero esa tarde, al ver los rostros de mis compañeros, unidos en un mismo propósito, supe que ya habíamos logrado la primera gran victoria. Habíamos roto el silencio. La figura que había destruido a mis parientes ya no era una sombra en mi memoria, era un adversario de carne y hueso, con un imperio que defender, y nosotros, los fantasmas de su pasado, habíamos vuelto para reclamar lo nuestro. La reacción no se hizo esperar. Al día siguiente, los periódicos locales y algunos nacionales llevaban nuestra historia en primera plana. La respuesta del clan Cienfuegos fue rápida y brutal. Arturo emitió un comunicado de prensa a través de un costoso bufete de abogados de la Ciudad de México, calificando nuestras acusaciones como un intento desesperado y calumnioso de extorsión por parte de un grupo de personas resentidas. Nos pintaron como fracasados que buscaban culpar a otros de sus propias malas decisiones, y a mí, como una anciana senil manipulada por un abogado oportunista. Lanzaron una campaña de desprestigio en los medios que controlaban, publicando artículos sobre la impecable trayectoria de Federico Morales y el espíritu emprendedor de Ramiro Cienfuegos, presentándolos como pilares de la comunidad. Fue un golpe duro. Algunos miembros de nuestro grupo vacilaron, asustados por la ferocidad del ataque. Se los dije, me dijo uno de los nietos de los Vega. Nos van a aplastar como a cucarachas. Esa noche sentí el peso del mundo sobre mis hombros. La duda, ese veneno frío, comenzó a filtrarse en mi mente. ¿Había hecho lo correcto al arrastrar a todas estas personas a una guerra que quizás no podíamos ganar? Miré el libro de contabilidad, que guardábamos en una caja de seguridad. Era nuestra única arma, y ellos estaban tratando de convertirla en un simple trozo de papel viejo. Fue Ricardo quien me devolvió la fortaleza. «Mamá, esto era de esperarse», me dijo por teléfono. «Es la primera táctica de los poderosos. Intimidar y desacreditar. No podemos caer en su juego. Tenemos que mantenernos firmes y confiar en la verdad». Tenía razón. Como enseñaba Napoleon Hill, la persistencia es clave ante la adversidad. Decidí que no podíamos permitir que ellos controlaran la narrativa. Teníamos que contraatacar no con lodo, sino con hechos. Organizamos nuestra propia conferencia de prensa. Esta vez, no hablé solo yo. A mi lado estaban don Anselmo y la señora Vega, una mujer fuerte que había sacado adelante a su familia trabajando sin descanso después de que lo perdieran todo. Cada uno contó su historia, con detalles personales, con una emoción genuina que ninguna campaña de relaciones públicas podía fabricar. Presentamos copias de algunos de los documentos que habíamos encontrado, mostrando el patrón de fraude. Y lo más importante, humanizamos el conflicto. Ya no éramos un grupo de personas resentidas.
Éramos Elena, Anselmo, Carmen. Éramos familias con rostros y con historias de una pérdida inmensa. El caso comenzó a avanzar lentamente en los tribunales, un laberinto de emociones, aplazamientos y tácticas dilatorias por parte de los abogados de Cienfuegos. Intentaron invalidar el libro de contabilidad, argumentando que era una falsificación. Pero Beltrán había hecho su trabajo. Contratamos a un perito calígrafo y a un experto en papel y tinta que certificaron la autenticidad del libro. Cada vez que ellos lanzaban un ataque, nosotros respondíamos con una prueba. La batalla legal era agotadora, pero la batalla por la opinión pública empezaba a inclinarse a nuestro favor. La gente común, los ciudadanos de Tepic y de otras partes del país, empezaron a ver la verdad detrás de la fachada de poder. Recibíamos cartas de apoyo, gente que nos paraba en la calle para darnos ánimos. Nuestra historia resonaba con la de muchos otros que se habían sentido impotentes ante los abusos de los poderosos. Durante este tiempo, descubrí una fuerza en mí que no sabía que poseía. Me convertí en la líder no oficial de nuestro grupo. Organizaba reuniones, mantenía a todos informados, los animaba cuando flaqueaban. Me di cuenta de que todos los años de mi vida, mi disciplina, mi paciencia, mi capacidad para observar en silencio, me habían preparado para este momento. No era una heroína, era simplemente una mujer que se había cansado de tener miedo. El punto de inflexión llegó de una fuente inesperada. Una mujer, ya mayor, se presentó en la oficina de Beltrán. Era la antigua secretaria de Federico Morales. Había leído la historia en los periódicos y su conciencia, después de 50 años de silencio, no la dejaba en paz. Nos contó cómo Morales y Cienfuegos se reunían en secreto, cómo se reían de la ingenuidad de sus víctimas. No tenía documentos, solo su palabra, pero su testimonio era tan detallado y creíble que era devastador. Aceptó testificar. Su declaración fue la estocada final a la reputación de Morales. La imagen del senador incorruptible se hizo añicos. Arturo Cienfuegos, viéndose acorralado, cometió un error. En su desesperación intentó sobornar a uno de los jueces. Pero el juez, un hombre íntegro que sentía la presión de la opinión pública, denunció el intento de soborno. El escándalo fue mayúsculo. La fortaleza de los Cienfuegos, que había parecido inexpugnable, comenzó a desmoronarse. Sus aliados políticos empezaron a distanciarse de él. Sus cuentas bancarias fueron congeladas como parte de la investigación. Por primera vez, el hombre que lo tenía todo parecía vulnerable. Recuerdo el día en que nos vimos cara a cara en una de las audiencias. Arturo Cienfuegos era un hombre de mi edad, elegante, con un aire de superioridad que ni siquiera en esa situación podía ocultar. Me miró con un odio profundo. En sus ojos no vi ni una pizca de arrepentimiento, solo la rabia de quien ha sido despojado de lo que consideraba suyo por derecho. Yo le sostuve la mirada, tranquila. En ese momento, no sentía odio, solo una inmensa y triste sensación de justicia. Su riqueza, su poder, todo estaba construido sobre la ruina de mi familia y de muchas otras. Era un rey con un trono de cenizas. La batalla estaba lejos de terminar, pero en ese cruce de miradas supe que habíamos ganado la guerra moral. La verdad, una vez liberada, es una fuerza imparable, y nuestra verdad, después de medio siglo de silencio, estaba gritando a pleno pulmón. Los meses que siguieron fueron un lento pero inexorable desmantelamiento del Imperio Cienfuegos. La combinación del libro de contabilidad, el testimonio de la exsecretaria de Morales y el escándalo del intento de soborno crearon una tormenta perfecta de la que Arturo no pudo escapar. Las cortes, bajo el escrutinio público, comenzaron a actuar. Se emitieron órdenes de embargo sobre propiedades, se congelaron más activos y se inició una investigación federal por fraude, evasión fiscal y crimen organizado. Arturo Cienfuegos fue finalmente arrestado. La imagen de él, el hombre que se fotografiaba en yates y mansiones, siendo escoltado por la policía, fue una imagen que dio la vuelta al país. Para nosotros, no fue un momento de celebración jubilosa, sino de una profunda y solemne vindicación. No había alegría en ver la caída de un hombre, pero sí una inmensa paz al saber que la justicia, aunque tardía, era posible. El proceso judicial para la reparación del daño fue complejo y largo. Muchos de los bienes originales ya no existían o habían sido transformados, pero el licenciado Beltrán,
incansable, luchó para que se nos compensara de manera justa. Se creó un fideicomiso con los activos incautados de Cienfuegos para pagar a las familias afectadas. No nos devolvería las tierras de nuestros abuelos ni borraría los años de dificultades, pero era un reconocimiento tangible del daño que se nos había hecho. Era, sobre todo, un acto de justicia. Recuerdo el día en que recibí la notificación del primer pago del fideicomiso. Estaba en mi departamento, en mi sillón favorito, el mismo lugar donde todo había comenzado con una vieja fotografía. Miré el documento oficial, el número con tantos ceros. No sentí la emoción que uno podría esperar al recibir una herencia inesperada. En su lugar, sentí que se cerraba un círculo. El dinero no era el fin, nunca lo fue. Era la consecuencia. El verdadero premio era la verdad, la limpieza del nombre de mi padre, la paz de saber que la maldición había sido rota no por un milagro, sino por la determinación, el coraje y la unión de personas comunes. Con una parte del dinero, ayudé a mi hijo Ricardo a expandir su negocio. Con otra, creé una pequeña fundación en Tepic para ayudar a personas mayores a resolver problemas legales. Un homenaje a todos los que, como mis padres, no supieron defenderse. Don Anselmo usó su parte para modernizar su carpintería y contratar a jóvenes aprendices, asegurando que su oficio no muriera. Cada familia usó los recursos para sanar sus propias heridas, para construir un futuro que les había sido robado. Un día, volví a Tepic. Fui a las afueras de la ciudad, a los terrenos donde alguna vez estuvo la finca El Suspiro. Ahora era un moderno fraccionamiento con casas idénticas y césped perfectamente cortado. No quedaba nada de los árboles de mango, ni del olor a tabaco, ni del canto de la fuente de cantera. Pero al cerrar los ojos por un instante, pude oír el susurro del viento entre las hojas, y me pareció que la tierra, por fin, descansaba en paz. Ya no sentía la pesada carga de la maldición en mi sangre. La había enfrentado, la había desentrañado, y la había vencido. Descubrí que la verdadera herencia que mis padres me habían dejado no eran las tierras perdidas, sino la resiliencia, la decencia y la fuerza para luchar por lo que es justo. Esa noche, en mi antiguo cuarto de la posada, no miré los documentos ni los recortes de periódico. Miré la vieja fotografía en blanco y negro de mis padres. Sonreían, jóvenes y llenos de esperanza. Y por primera vez pude devolverles la sonrisa sin que una sombra de tristeza se interpusiera. Lo logramos, les susurré. Descansad en paz. La figura que había destruido a mis parientes había sido finalmente expuesta, juzgada y derrotada. Y en el proceso, yo, Elena Valdivia, una anciana que solo quería entender su pasado, había encontrado mi propio propósito y mi propia paz. La justicia no borra el dolor, pero permite que las heridas, al fin, comiencen a sanar. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo o sola. Ahora, te invito a un momento de calma. Quiero pedirte que si esta historia te ha conmovido o te ha hecho pensar, me dejes un comentario abajo. Cuéntame desde qué ciudad o país me estás leyendo. Me llena el corazón saber hasta dónde llegan mis palabras. Tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si aún no lo has hecho, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras reflexiones. Y si tienes alguna idea para una futura historia, algún tema que te gustaría que exploráramos juntos, déjamelo saber en los comentarios. Vuestras sugerencias son mi mayor fuente de inspiración. Como una pequeña forma de agradecerte por tu tiempo y tu cariño, he dejado fijado en el primer comentario un par de recetas que me encantan. Un té de hierbas para calmar el espíritu y una receta de galletas de avena sin azúcar para endulzar la vida de forma saludable. Es un pequeño regalo de mi parte para esta hermosa comunidad que estamos construyendo. Gracias, de verdad, por estar aquí. Que Dios te proteja a ti y a tu familia, hoy y siempre. Nos vemos en la próxima historia.